Si te gusta el misterio, este es el lugar donde lo desconocido cobra vida. Exploramos los secretos más fascinantes del mundo. Acompáñanos en esta búsqueda de la verdad, donde cada historia es un enigma. Y cada enigma, un nuevo misterio por descubrir. Bienvenidos a el lado oculto de la realidad. Las caras de Belmez son unos rostros de aspecto fantasmagórico aparecidos en sucesivas fases en una casa familiar del pueblo de Belmez de la Moraleda, Jaén. La primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre de 1971 y fue tratada profusamente por los medios de comunicación de la época. Una vecina de Belmez, María Gómez Cámara 1919 a 2004. Aseguraba que, el 23 de agosto de ese mismo año, advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras cocinaba, una gran mancha con forma clara de rostro humano y salió a avisar a sus vecinas. 5 días más tarde, se raspó la supuesta cara y el albañil Sebastián Fuentes León echó yeso sobre la misma. Sin embargo, siempre según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro, aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. En los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban o se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy, desde el primer momento. Los periódicos adoptaron posturas opuestas. Unos, como el diario Pueblo, defienden la autenticidad del suceso, mientras que otros, como el Aidil, lo catalogan como fraude, debido a la repercusión mediática. Empezaron a llegar personajes y expertos famosos del mundo de la parapsicología, como Germán de Argumosa o Hans Bende, coincidiendo en catalogar los fenómenos de Belmez como un gran misterio. Este último publicó unas líneas sobre el caso en el Zeitschrift für Parapsychologie, revista de parapsicología, avalando la hipótesis paranormal a los 6 meses de las apariciones. El periódico El Aidil hacía públicos los resultados de unos análisis demostrando que las caras habían sido pintadas con nitrato y cloruro de plata. Este método, usado en fotografía y empleado ya en los 40 por activistas antifranquistas, es muy eficaz. Ya que los rostros aparecen al tiempo de haber sido pintados más tarde, fue realizado otro análisis a las caras por el CSIC, en el cual no se mostraban restos de las sustancias señaladas como componentes de las caras en el primer análisis. Cabe destacar que el CSIC advirtió que desconocía cuál había sido el proceso para recoger las muestras y que éstas fueron entregadas en un sobre de azúcar de cualquier cafetería. Algo que hace dudar de la procedencia de las muestras, las cuales han servido para que muchos investigadores afirmen la falsedad de las caras. A partir de 1972, el fenómeno sufre una bajada, tanto de interés mediático como de turismo, debido a que el diario Pueblo reconoce que las caras de Belmez no son un fenómeno paranormal como defendía el periódico El Alcázar. Según el periodista Antonio Casado, entonces en el diario Pueblo, que fue a Belmez a cubrir la noticia, indica que hubo una censura oficiosa por parte de Francisco Franco, que permaneció oculta. A partir de los 80, las nuevas caras sufren un cambio estilístico, pierden expresividad y se hacen más simples y infantiles. Algunos apuntaron que la muerte del fotógrafo del pueblo, que había de estar al tanto de las propiedades de las sales de plata usadas en el revelado de fotografía y que se lucraba con la venta de fotografías a los visitantes, pudo ser la causa de esta diferencia en su ejecución con la creación de la revista Enigmas. El fenómeno vuelve a disfrutar de un periodo de auge debido a que se baraja nuevamente la hipótesis paranormal de lo ocurrido en Belmez. Periodistas como Iker Jiménez escriben sobre este tema para la revista y en su programa Cuarto Milenio. María Gómez falleció en febrero de 2004. Tras su muerte, Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SIP, investigó si habría más de esas pigmentaciones.
que de acuerdo con su interpretación, se trataba de teleplastias, manifestaciones o residuos de ectoplasma. Así surgieron las nuevas caras de Belmez. La forma de estas nuevas caras es más vaga, y su identificación como rostros humanos queda más supeditada a la interpretación que en los casos anteriores. De hecho, una de las manchas obtenidas por la SIP, y que supuestamente representa a un hombre de perfil, tiene semejanza con un gato de caricatura. Varios diarios acusaron al ayuntamiento de la localidad de haber fabricado las caras en esta nueva casa al no conseguir adquirir, para explotarla turísticamente, la casa original de las caras. La familia de María Gómez también ha sostenido que las caras no son negocio, lo cual resulta opuesto al hecho de que, desde el 1 de julio de 2005, se le otorgó la titularidad de la denominación Las Caras de Belmez a Carmen Gómez Hervás, según consta en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. Se trata de la única marca registrada en esta oficina que incluye el topónimo Belmez. El Ayuntamiento de Belmez siempre ha rechazado las explicaciones que niegan el origen paranormal de las caras. Sin embargo, en mayo de 2007, el investigador Francisco Máñez y el redactor del diario El Mundo Javier Cabanilles, que había salido airoso de una demanda interpuesta por Amoros por acusarle de haber falsificado las nuevas caras, publicaron el polémico libro Los Caras de Belmez. En él intentan demostrar que el caso era un fraude desde el primer día, que todos los rostros habían sido pintados con la complicidad de la familia de María Gómez y que los principales investigadores del caso habían manipulado los datos para mantener el misterio. Además, hicieron públicos los principales documentos del caso, como los informes de SSIC, para probar sus afirmaciones. En este caso, hay dos posicionamientos opuestos muy claros. Por un lado, hay investigadores que aseguran que la aparición es un proceso paranormal, y por otro lado, encontramos a otros investigadores que no dudan en clasificar a las caras de Belmez como un fraude total. Existen, además, análisis químicos de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que al amparo de dos investigaciones distintas, Juan José Alonso 1975, y Francisco José Valle y Juan Antonio Martín 1991-14, no han podido encontrar el motivo de las pigmentaciones. El reporte de J.J. Alonso fue publicado originalmente en Psicomunicación, la revista de la Sociedad Española de Parapsicología. A Alonso no le preocupó falsear la hipótesis paranormal y llegó a conclusiones ambiguas. No obstante, confirmó la presencia de un compuesto melanocrático en las muestras de la cara nombrada La Pelona que analizó. Algunos investigadores sostienen que el origen de las caras está ligado a un antiguo cementerio andalusí del siglo XIII, prueba del carbono 14, descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa, en excavaciones realizadas hasta una profundidad de 2,8 metros poco tiempo después de la primera aparición. Se pudo constatar la aparición de restos de huesos humanos. Investigadores de lo paranormal han relacionado las teleplastias con otros fenómenos parapsicológicos, incluyendo psicofonías. En declaraciones personales de Miguel, el hijo de la dueña de la casa y habitante de la misma desde el descubrimiento, este afirmaba que él mismo participó en las excavaciones efectuadas bajo el hogar de la cocina, encontrando, a casi 3 metros de profundidad, algunos restos de huesos humanos, pero no es la cantidad que algunos han afirmado. Otros aducen que la formación de las caras es un fenómeno ligado a una corriente de agua subterránea que discurre bajo el suelo de la casa, lo cual provoca que la humedad permita fijar las teleplastias de una forma más clara y precisa. El mismo hijo de la dueña ha manifestado en reiteradas ocasiones que, dentro de la vivienda, no se han producido jamás fenómenos de tipo poltergeist. José Martínez Romero publicó un libro avalando la hipótesis paranormal, donde sostiene que hay un fenómeno de teleplastia detrás de la creación de las caras. En Inglaterra, Andrew Mackenzie, un escritor de lo paranormal, dedicó el primer capítulo del libro Sean al caso Belmez. Sin embargo,
Mackenzie no hablaba español y durante su estancia en Belmez careció de intérprete. Solo un taxista y el hijo de Martínez Romero le ayudaban con sus escasos conocimientos de inglés. En 2014, el programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, llevó a cabo un análisis técnico con el fin de descubrir el posible fraude. Se contó con la presencia ante notario de José Javier Gracenía, doctor en Ciencias Químicas y director general de la empresa de ingeniería química Medco, y Luis Alamancos, criminalista forense y director del Gabinete Pericial Impeval y el Instituto Nacional de Criminalística Aplicada, tras extraer las muestras pertinentes de una de las caras bajo permiso de los dueños. Gracenía procedió a analizarlas y diagnosticó que las mismas no estaban hechas con pintura, añadiendo que según los conocimientos y las técnicas empleadas en la investigación, no aparece manipulación ni elementos externos. En segundo lugar, Alamancos intentó reproducir imágenes similares utilizando la variedad de métodos que muchos medios han dado por válidos durante años en el fraude disolvente de hormigón, ácido clorhídrico y nitratos de plata, fracasando en la tarea y concluyendo que la palabra Kerison su opinión es desconcierto absoluto. Se ha constatado que María Gómez Cámara tuvo influencia en la formación de las caras debido a las supuestas facultades psíquicas de ella, relacionado también con la muerte traumática de parte de su familia en la Guerra Civil Española. En el Santuario de la Cabeza, Andújar Jaén, esto inconscientemente influiría a María Gómez a producir las teleplastias. Esta sería la explicación paranormal más acertada de este hecho, similar a otros eventos como los poltergeist o la telequinesia. La potencialidad de la mente humana sigue siendo hoy en día un gran misterio. Otro crítico del caso Belmez fue José Luis Jordán. Aunque Jordán fue vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, era escéptico. A diferencia del libro de Serrano, en el de Jordán, Casas Encantadas, Poltergeist analiza supuestos casos de casas embrujadas en España, incluido el caso Belmez. En 1971 un departamento del Ministerio de Gobernación, hoy Ministerio del Interior, de España le pidió a Jordán que encabezara una comisión que integrase diversos técnicos en química de hormigón para realizar un estudio exhaustivo de los extraños sucesos de Belmez y presentar un informe a las autoridades. En Casas Encantadas, Jordán habla de diversas posibilidades de fraude. Pigmentación con una sustancia pardonegruzca, una mezcla de hollín y vinagre y la acción agresora de un compuesto químico. Ha habido otros parapsicólogos escépticos que se inclinan a la hipótesis del fraude. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, manifestó que por medio de pruebas con infrarrojo en la pava, la primera de las caras, se percató que había coloración, de lo que deduce que fue pintada. Existe además el análisis químico de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El reporte de J.J. Alonso fue publicado originalmente en Sai Comunicación, la revista de la Sociedad Española de Parapsicología. En dicho informe, se aseguraba que la cara conocida como la pelona correspondía a una suela de zapato de la talla 39. En general, los cementos artificiales se fabrican a partir de piedra caliza, arcilla y yeso. Los naturales se obtienen de rocas en que hay caliza y arcilla. Los componentes principales son caliza y arcilla caolinítica. Existen algunos cementos, como el aluminoso, que se obtienen de materiales aluminosos y calizos, y que son de color negro melanocrático. La presencia de aluminio en el análisis de la losa de hormigón sobre la que se encuentra la cara de Belmez denominada el Pelao, le llevó a Ruiz-Nog suponer que se trata de un cemento de tipo aluminoso. Otros escépticos también difieren de las interpretaciones parapsicológicas. Se ha mencionado el análisis químico realizado por el Instituto de Cerámica y Vidrio ICV sobre muestras de dos caras de Belmez. En su evaluación del caso para un artículo de la Journal of Society for Psychical Research de julio de 1993, Luis Ruiz-Nog opina que del análisis ICV hay que destacar la presencia de tres cationes que se usan como pigmentos en la fabricación de pinturas:
zinc, plomo y cromo. Otra posible explicación sería el uso de productos químicos oxidantes o que sean sensibles a la luz, nitrato de plata, que se oscurece con la parte ultravioleta de la luz solar. No basta que Alonso haya descartado la presencia de nitrato de plata, habría que corroborar sus observaciones. Hoy cerramos un capítulo, pero el misterio permanece abierto. Las caras de Belmez desafiaron la razón, apareciendo y desapareciendo como susurros del más allá. Fraude o fenómeno paranormal. Las teorías abundan, pero las certezas escasean. Esta casa testigo de lo inexplicable guarda secretos entre sus muros. Tal vez, en la penumbra del tiempo, la verdad se revelará o seguirá jugando con nuestra mente. Porque algunos casos no buscan ser resueltos, sino recordados. Y así con más preguntas que respuestas, dejamos que el misterio siga vivo, en la eternidad del silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje al misterio. No olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para seguir descubriendo secretos ocultos. Tu apoyo nos impulsa a desvelar más enigmas. Saludos amigos de lo oculto.